Muchas gracias, maestro Jorge Gómez. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, estimados colegas y amigos. Es de verdad un gusto para este grupo de trabajo Buró Jurídico Investigador y en mi nombre propio, José Miguel González Sánchez, el poder estar nuevamente aquí con ustedes en una sesión más de nuestra conferencia Juris Consultus Noctem, donde pues de una manera, vamos a decir informal, una plática, una reunión de amigos, tratamos nosotros de ver temas en una sola sesión que consideramos importantes dentro de lo que es nuestro quehacer jurídico y por otra parte también como merecido homenaje, pues recordar algunos de los grandes jurisconsultos, por eso se llama Noche de Jurisconsultos, que han tenido relevancia en el mundo jurídico. El día de hoy, pues este personaje es Cesare Bonesana, mejor conocido como el Marqués de Beccaria, quien como aportación en el mundo jurídico nos da algo que se conoce en materia penal como la proporcionalidad de la pena. Es decir, el Marqués de Beccaria, si bien nos decía que si bien es cierto la sociedad tiene derecho a defenderse de los actos criminales y las conductas tienen que ser sancionadas, pues no menos cierto es que pues trata de atacar el castigo cruel, desde luego pues ataca el tema de la pena de muerte y habla de lo que es la proporcionalidad en la pena. Entonces, en el marco de este homenaje a Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria, es que entramos al tema de derecho inmobiliario y registral. Y seguramente ustedes, estimados amigos, se preguntarán el porqué de este tema. Cada vez es más común que se presente lo siguiente. Tenemos nosotros a quienes son asesores inmobiliarios, actividad que desde luego pues es muy loable. Esta actividad es muy loable, lo que es. Pero ya estamos aquí de vuelta, un poco de problemas con lo que es el internet. Bien, por eso sí, ya ahorita ya estamos aquí. Bien, escogimos este tema en razón de lo siguiente. Bien, la actividad inmobiliaria de unos años para acá, pues ha tomado gran relevancia. Tenemos muchas personas que pues ejercen la actividad de asesores inmobiliarios, lo cual pues es una actividad importante, necesaria, pero donde consideramos nosotros que es necesario el que se combine el tema o el aspecto jurídico en lo que es el ejercicio de esta actividad. Bien, hay incluso, y debo señalarlo, que hay asesores inmobiliarios que han estudiado también la carrera de derecho y que combinan ambos aspectos en lo que es el ejercicio profesional. Bien, hablamos no solamente de una actividad inmobiliaria, sino de un derecho inmobiliario como tal, que va muy de la mano con estas actividades que estamos comentando y que además relacionamos nosotros con lo que es el derecho registral. Desde mi punto de vista, todo abogado y todo asesor inmobiliario debe conocer, debe manejar a la perfección lo que es el registro público de la propiedad o como se denomine en las entidades federativas. Por ejemplo, en el caso del Estado de México, se llama Instituto de la Función Registral, pero con las funciones de un registro público de la propiedad. Y hemos encontrado en diversas entidades federativas que tienen nombres específicos. Lo cierto es que si yo, por ejemplo, desarrollo la actividad inmobiliaria, esta no consiste nada más en enseñar inmuebles, a ver si alguien está interesado en comprarlo o en rentarlo, sino en ir más allá en esta
actividad. Bien, yo voy a promover un inmueble en renta, voy a hacer el contrato correspondiente en base a un marco legal y voy a verificar que quien pretende dar en arrendamiento cuente con la legitimación para ello. Si voy a promover un inmueble en venta, debo de ver que exista legitimación por parte del presunto vendedor, que sea un bien de propiedad privada, inscrito en el registro público de la propiedad, libre de gravámenes, para que esta venta se pueda llegar a un buen fin. Y así sucesivamente, pues vamos a encontrar diversas situaciones que vamos a ir comentando a lo largo de esta plática. Planteamos aquí primeramente un objetivo general que consiste en lo siguiente: identificar las áreas temáticas y normativas que conforman al derecho inmobiliario y al derecho registral, con el fin de obtener las herramientas necesarias para el buen desarrollo de nuestra práctica profesional. Respecto de los bienes inmuebles y las figuras jurídicas que giran en torno a los mismos. Hablamos de bienes inmuebles, hablamos de derechos reales, que son aquellos que se presentan a partir de la relación entre el sujeto y el objeto, que es el bien inmueble, y comentaremos también algunos aspectos de derechos personales. Pero lo cierto es que hablamos de bienes inmuebles, hablamos nosotros, en este caso, de la titularidad de derechos sobre estos bienes, y en base a ello, pues vamos a ir haciendo los siguientes comentarios. Pasamos a la siguiente, de favor. Bien, y en ese sentido, pues tenemos nosotros que identificar, tenemos que destacar lo que se entiende por bienes. Todo aquello que puede ser objeto de apropiación constituye un bien. Ese es un concepto muy importante. Aquello que puede ser sujeto de apropiación, sea porque se lleve a cabo un acto traslativo de dominio, como puede ser la compra-venta, puede ser como consecuencia de la afectación de un bien bajo cierto gravamen, un bien que es hipotecado y donde se ejerce esa garantía ante ante el incumplimiento de una obligación de pago, o bien puede presentarse también respecto de aquel bien que resulta embargado y que es adjudicado al mejor postor. Susceptible de apropiación. Vamos a ver más adelante cuáles son esos bienes susceptibles de apropiación. En sentido amplio, el bien es todo aquello que es merecedor de protección por parte del sistema jurídico. Bien, hablamos de bienes ideales como son la vida, la salud, la familia, el patrimonio. Mientras que en un sentido patrimonial, bien es todo aquello que, como comentábamos, es susceptible de apropiación particular. ¿Qué debemos entender por esto? Bien, susceptible de apropiación, ese animus domini, ese ánimo de dominio por el cual yo quiero apropiarme ese bien, lo quiero comprar, lo compro, me lo adjudico como consecuencia de un remate de una moneda en un juicio ejecutivo, en un juicio hipotecario, o realizo actos posesorios tendientes a usucapir este bien. Por eso hablamos de un sentido de apropiación exclusivo en el ser humano. Y estos bienes pueden ser primeramente inmuebles o muebles. Nos abocaremos a los inmuebles. De dominio público, de dominio o de propiedad de particulares, bienes mostrencos, bienes vacantes. Mostrencos, aquellos que son muebles sin dueño cierto conocido; vacantes, aquellos que son inmuebles que no forman parte ni de propiedad pública o de propiedad social, pero que carecen de dueño cierto. Son entonces estos los bienes.
Abocándonos al tema de inmuebles, ¿qué es el propósito de esta plática? Puesto que hablamos aquí de lo que debemos entender por un derecho inmobiliario. Son aquellos que no pueden trasladarse de un lugar a otro, así como los derechos reales sobre inmuebles y aquellos que, siendo muebles por su naturaleza, son considerados inmuebles por el destino que de ellos se hace. Estos pueden ser corpóreos, de dominio público o de propiedad de particulares, enajenables, no fungibles, no consumibles, divisibles o indivisibles, de dueño cierto o vacante. Todo esto es una gran clasificación. Es importante, es un bien corpóreo, perceptible por los órganos de los sentidos, o se trata de un bien ideal. Es de dominio público en virtud de que la propiedad sobre el mismo la ejerce el Estado. Es un bien de propiedad privada susceptible de apropiación por cualquier particular. Es un bien de naturaleza social, es decir, un bien de carácter ejidal o comunal. Es enajenable, es decir, puede establecerse alguna limitación de dominio sobre ellos, puede transmitirse su dominio, venderse, hipotecarse, donarse, o no es enajenable. Es fungible, no fungible, es decir, puede en este caso mantenerse perenne o no ser así, consumible o no consumible, divisible o no divisible. Ahí entraría el tema de la copropiedad, el tema del régimen de propiedad en condominio que comentamos el jueves pasado, y puede ser de dueño cierto o vacante al no haber ese dueño cierto. Todo esto entonces se presenta en el tema de inmuebles. Y si yo, como agente inmobiliario, presto la asesoría, tengo que entonces ubicar todo ello. Lo mismo que si soy abogado y ejerzo mi actividad en torno a este tipo de bienes. Pasamos a la siguiente, de favor. Bien, y como comentábamos en un principio, al hablar de bienes inmuebles, necesitamos hablar necesariamente de lo que son los derechos reales y distinguirlos de lo que son los derechos personales. El derecho real es un derecho absoluto de contenido patrimonial cuyas normas sustancialmente de orden público establecen entre una persona llamado sujeto activo y una cosa u objeto una relación inmediata que previa publicidad obliga a la sociedad como sujeto pasivo a abstenerse de realizar cualquier acto contrario al uso y goce del derecho real. Vamos a entenderlo. Tengo yo el derecho de propiedad sobre un determinado bien, pues con justo título elevado a escritura pública. Supongamos que ese justo título fue un contrato de compraventa que me permitió adquirir ese bien en propiedad y ejercer ese dominio pleno respecto del bien. Entre el bien y yo como titular de ese derecho es donde se presenta esa relación que aquí señalamos. Yo como sujeto activo por ser titular del derecho de propiedad sobre el bien y ese bien como objeto de ese derecho. Y al mismo tiempo la obligación solidaria y general de toda la sociedad como sujeto pasivo de no obstaculizar, de no interferir en el ejercicio de ese derecho. Quizá pueda considerarse un esquema un poquito complejo, pero lo cierto es que hablamos de la relación entre el titular del derecho y la cosa, y el deber de abstención de la colectividad en el sentido de no obstaculizar o no entorpecer el ejercicio de ese derecho. A ello nos referimos entonces. Y aquí lo tenemos esquematizado.
ese sujeto activo, que es el titular del derecho, la cosa que se vuelve objeto de ese derecho y la obligación de la sociedad como sujeto pasivo de no obstaculizar, de no interferir en el uso de ese derecho, como lo comentamos aquí. Pasamos a la siguiente. ¿Y qué características vamos a tener en este derecho real? Un derecho absoluto. Es un derecho absoluto, puesto que yo como titular del mismo, sea el derecho de propiedad, sea el derecho de posesión, sea el derecho de uso, de habitación, de usufructo, sea en este caso el derecho de servidumbre, el derecho de hipoteca, me da una titularidad de ese derecho frente a todos, amparado por una norma de orden público, que al ser de orden público deberá de cumplirse. Podemos acudir a la autoridad para que se ejerza ese derecho. De contenido patrimonial. ¿Por qué? Porque esos derechos pueden ser tasados o valorados en dinero, no solamente la propiedad. Un derecho de uso, de usufructo, de habitación, de servidumbre, puede tener tasado un valor económico. No es cosa menor, porque también la propiedad se vuelve materia u objeto de especulación. Por eso hay que tomarlo en cuenta. Y de abstención respecto de la obligación de la colectividad en el no interferir en el ejercicio de ese derecho. Esas serían sus 4 características fundamentales que vamos a tener nosotros aquí. Bien. Lo especificamos aquí absoluto, sin límites, salvo los que la ley o el interés público establezcan. Pero mientras yo actúe dentro de esos límites, es un derecho absoluto. De orden público respecto de la garantía para su ejercicio por parte del Estado a favor del particular. Entendamos esto. Yo como titular, por ejemplo, del derecho de propiedad, puedo enajenar el bien o puedo ejercer, por ejemplo, una acción real como es la acción reivindicatoria. Aunque el bien es de propiedad privada, la norma me va a garantizar ese derecho, tanto a nivel de fondo en el Código Civil como a nivel de forma en el Código de Procedimientos Civiles. Si yo tengo el dominio sobre el bien, voy a demandar la reivindicación respecto de quien no es titular de ese derecho en relación al bien. Por eso decimos que es de orden público. De contenido patrimonial, ya que se vuelve susceptible de esta valoración económica que hemos destacado, y de abstención por parte de los demás individuos frente al titular. Todo esto constituye entonces este derecho real, que resulta fundamental. ¿Sobre qué estamos trabajando? Sobre inmuebles, y estos inmuebles, el derecho que surge respecto de ellos va a ser de carácter real, salvo ciertas situaciones que vamos a ir comentando más adelante. El derecho de propiedad, el derecho real por excelencia, que es en este caso el poder jurídico que un sujeto ofrece en forma directa e inmediata sobre una cosa y con exclusión de terceros, que le permite su aprovechamiento total en sentido jurídico, ya que la puede usar, la puede disfrutar, pero sobre todo puede disponer de ella sin más limitaciones y modalidades que las establecidas por la ley. Disponer, en este caso, del bien. Aquí quisiera hacer una acotación, interrumpiendo un poquitito el sentido de la plática. ¿Por qué? Esto, que quede claro, no es un ataque, ni mucho menos, a nuestros amigos asesores inmobiliarios. Lo mismo a nuestros amigos que son abogados y asesores inmobiliarios, lo cual cada vez resulta más común. Pero de repente llegan asuntos como este.
Oiga, es que compré este bien y lo quiero escriturar. Y uno le pregunta al cliente, ¿cómo lo adquirió usted? Ah, pues a través de una inmobiliaria y le pagué a la inmobiliaria. ¿Con qué cuenta usted? Nos muestra en el documento. Un contrato privado de compraventa. Oiga, ¿y por qué la inmobiliaria no intervino para que se escriturara el bien a su favor? Ah, no, es que la inmobiliaria nos dijo que hasta ahí llegaba su labor. Pues no, deberían haber acompañado a ambas partes, vendedor y comprador, hasta formalizar por escrito la operación y solemnizarla a través de la escritura correspondiente. Indagando un poco, resulta que la persona que vendía no era propietario. Ello salió de la investigación en el registro público de la propiedad. Es decir, una inmobiliaria consintió en llevar a cabo una operación traslativa de dominio sobre la cual el presunto vendedor no tenía ningún tipo de legitimación para llevarla a cabo. Veamos qué tan grave puede ser esto cuando se piensa que nada más se trata de colocar bienes, pero no de investigarlos y no de darle una certeza a las partes que intervienen en esa operación. ¿Cómo entender el derecho inmobiliario? Que incluso ya ha surgido la idea en diversas universidades de elevarlo a asignatura derivada del derecho civil. Podemos entender por derecho inmobiliario el conjunto de las normas que rigen la creación, modificación, transmisión, adquisición y extinción de los derechos reales que existen sobre los bienes inmuebles y de la publicidad necesaria para formalizar las operaciones inmobiliarias en México. Hubo hace muchos años, todavía vive, un cantante venezolano que cantaba una famosa canción, una canción que casi hizo época, que decía, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Es triste encontrar escenarios como los siguientes. Una casa que tiene un letrero que dice se vende. Ve uno la casa y ya que uno se interesa por la casa, uno le pregunta a la persona, oiga, ¿me podría enseñar su título de propiedad? Y abren el cajón, el baúl de los recuerdos después de liberar como 20 candados y cadenas y medio le enseñan a uno la escritura como si uno se la fuera a robar. Y en lo que alcanza a ver uno, le pregunta uno a la persona, oiga, pero es que esta persona que aparece como propietario no es usted. Aparece una señora y usted pues es del sexo masculino. ¿Quién es esa señora? Ah, pues es mi abuelita. ¿Y dónde está su abuelita? No, pues ya mi abuelita falleció hace muchos años. Ah, entonces usted no es propietario del bien. ¿Cómo no? Si mi abuelita siempre dijo que esta casa se me iba a quedar a mí. Yo no dudo de la voluntad de su abuelita, pero no hay un título de propiedad. ¿Dejó testamento su abuelita? Sí, no. Bien. Pero aún habiendo dejado testamento, no habiéndolo, señor, promueva la sucesión, adjudíquese el bien y después véndanlo. O en una ocasión me sucedió algo peor todavía. Me muestra la escritura, no era el titular y le digo, señor, usted no es el titular. Voltea la escritura, casi me la planta en la cara y me dice, ¿cómo no? Esta escritura está endosada, el anterior dueño me la endosó. Oiga, señor, es que las escrituras no se endosan. Todo acto traslativo de dominio nos debe de llevar a una nueva escrituración.
El problema es que esas situaciones de ignorancia o de mala fe que hay en nuestro país resultan ser muchas veces más comunes de lo que nosotros imaginamos. Por eso entonces se busca precisamente establecer esas normas que rijan la creación, modificación, transmisión, adquisición y extinción de esos derechos reales que existen sobre los bienes inmuebles con la publicidad necesaria que permita formalizar la operación y dar al cliente lo que busca. Una certeza de quien vende, de quien compra, de quien da o de quien recibe en arrendamiento. Es en la parte que se tiene que trabajar. Por lo tanto, el derecho inmobiliario busca o persigue dos finalidades. Primeramente, dar seguridad completa a la propiedad inmueble. Y en segundo lugar, a los derechos reales que sobre ellas se constituyen y favorecen en la medida en que debe hacerlo la movilización del valor de la propiedad territorial. Esta última parte quizá vaya más allá del aspecto jurídico. La movilización del valor de la propiedad territorial. Hay quien dice, y dice bien, que en todo tiempo, sobre todo en tiempos de crisis, la mejor inversión es la que se da en bienes inmuebles. Pero cuando se adquiere algo verdaderamente, cuando se adquiere un derecho de propiedad, y no solamente contratitos privados, que en muchos casos no nos llevan a nada. Recordemos que el inmueble no solamente conserva su valor, aumenta su valor y nos permite la posibilidad de darlo en arrendamiento o de obtener financiamientos a través de figuras como lo que es el contrato de mutuo y la garantía hipotecaria. En pocas palabras, hablamos de inversiones, se invierte para ganar. Por eso hablamos de una movilización en el valor de la propiedad territorial. Estas serían estas dos finalidades que combinan lo jurídico con lo económico y que buscan dar precisamente esa seguridad completa de la que tanto hemos comentado. Ahora, esto requiere de bases, de un trabajo científico, de un trabajo detallado, donde vamos a destacar aquí situaciones como esta. Todo bien inmueble debe estar identificado primeramente a nivel catastral. Debe de tener una clave catastral. Debe estar inscrito en el instituto catastral o su equivalente, porque esto lo maneja de manera independiente cada entidad federativa y debe de contar con una clave. Bien, forma todo inmueble una poligonal que puede ser regular, un cuadrado, un rectángulo o irregular. Inmuebles que tienen formas difusas. Y esto constituye un lote que a su vez se forma de una superficie que tiene medidas y colindancias. Esto es importante porque hablo en este caso de los inmuebles, hablo de terrenos, hablo de lotes que se ubican en una poligonal. A partir de esa poligonal que forma parte del plano catastral o plano manzanero, es que se da una clave y lo identificamos por número de lote, por número de manzana, con la superficie y medidas y colindancias correspondientes que nos permiten cerrar esa poligonal. Esto debe de ser preciso y partimos primeramente de lo que es esta identificación en el plano catastral. Y estas colindancias que normalmente se van a establecer o determinar de acuerdo con los puntos cardinales. Asimismo, como decíamos, este lote forma parte de una manzana. Y toda esta información la podemos obtener en el plano manzanero que se ubica en ese instituto catastral.
Por ejemplo, en la Ciudad de México hablamos nosotros de lo que era anteriormente la tesorería y que ahora es precisamente la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. En las entidades federativas, en el plano estatal, se manejan estos institutos catastrales. El manejo del plano manzanero es fundamental, ubicarlo ahí, bajo un lote que a su vez forma parte de una manzana, ese lote que va a tener medidas y colindancias y que a través de la operación matemática nos arroja una superficie. Lote perfectamente identificado. Pasamos a la siguiente, de favor. Bien. Asimismo, siempre que el inmueble se enajene, debe haber aquí una declaratoria para el pago del impuesto sobre el traslado de dominio, con el cual se va a registrar al nuevo titular catastral, trayendo consigo el que los pagos del impuesto predial queden registrados a nombre del adquirente. Hay de repente clientes muy simpáticos que se acercan a uno. Oiga, es que yo quiero prescribir este inmueble a mi favor. Llevo 20 años aquí metido. Ah, muy bien. ¿Y cuál es el título por el cual usted entra? Ah, es que llevo 20 años rentándolo. Ah, pues su posesión es derivada, no es apta para prescribir, aunque tuviera 20 años más rentando. Ah, no, es que fíjese que me vendieron a través de un contrato privado y nunca más supe del que me vendió. O simplemente me gustó y me metí. Oiga, ¿tiene los prediales? Sí, cómo no, no los enseña. Pero estos prediales no están a nombre de usted, están anterior del propietario original. Se requiere de esta declaratoria sobre el impuesto del traslado de dominio o el ISAI, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, a favor de la persona, para que entonces se considere como titular catastral del mismo. Siempre que haya una operación de enajenación, compra-venta, adjudicación como consecuencia de un juicio sucesorio o adjudicación por remate, el notario al escriturar llevará a cabo esta declaratoria para el pago del impuesto de traslado de dominio, que resulta fundamental para asumir el derecho que nosotros estamos comentando. Pasamos a la siguiente, de favor. Bien. El tema del derecho registral. Bien. De la mano con este aspecto catastral que acabamos de comentar, tenemos el tema del derecho registral. En mi punto de vista, todo abogado, aunque no se dedique a esto, debe saber manejar el registro público de la propiedad. Es vital, lo considero fundamental. Y este derecho registral, este registro público de la propiedad, nos lleva a un efecto importantísimo, que es el efecto erga omnes, que traducido al castellano significa ostensible ante terceros. Decimos aquí, por otra parte, a partir de que el derecho de propiedad es adquirido o transmitido a favor de una o varias personas, deberá realizarse la anotación correspondiente en el registro público de la propiedad de la entidad federativa correspondiente, es decir, donde se ubica el inmueble. Y los datos de identificación de cada inmueble se contienen en folios reales. Esto anteriormente se manejaba por libros. A muchos de nosotros nos tocó el libro grande, polvoso, deshojándose, donde identificábamos un inmueble a partir de un número de partida, un número de volumen, un libro y una sección. De ahí se pasa a folios reales, y ahora esos folios reales en la mayoría de los registros de la República se han ido conteniendo en folios electrónicos, donde ya es mucho más sencillo hacer esa consulta. Hago aquí también un paréntesis. ¿Por qué?
Aunque la modernidad es importante y nos da herramientas que son muy buenas, los que vivimos aquella época donde sabíamos que un día completo se lo dedicábamos al registro, llegando a las 9 de la mañana, saliendo 3:30 de la tarde, ya que habían cerrado, y haciéndole la rogona al encargado, al que prestaba los libros: espérame, ya casi termino, no había copias, había uno que tomar las notas. Íbamos de fachas porque sabíamos que íbamos a acabar llenos de tierra, de polvo. Ya desde entonces se usaban los cubrebocas, pero veíamos detenidamente la historia de los inmuebles. Hoy solicitamos el folio real electrónico, se nos imprime, se nos da, pero qué lástima que ya las nuevas generaciones no estén familiarizadas con esos procesos que muchos vivimos en su momento. Pero bueno, bendita tecnología, aprovechemos lo bueno de ella. Pasamos a la siguiente, de favor. Bien. Aquí de igual forma debemos señalar que al quedar matriculado un inmueble en el referido registro, o bien al anotarse una operación traslativa de dominio, un gravamen o un aviso preventivo, estos podrán ser consultados por cualquier persona, solicitando, como ya comentábamos, esta constancia de folio real o bien a través de la consulta que se haga en libros. Todavía hay lugares donde hay que consultar el libro. Aquí llegamos al efecto erga omnes, ante terceros. Registro público, perdón, de la propiedad y del comercio público. Esa información está al alcance de todos. Yo no necesito acreditar ningún tipo de personalidad o de interés para tener acceso a esa información. Por eso surte el efecto erga omnes, que me permite conocer: uno, si el inmueble está o no registrado; dos, a favor de quién está; tres, si sobre ese inmueble gravita algún tipo de gravamen, anotación preventiva o acto restrictivo de dominio, para que entonces surta esos efectos. A lo mejor yo pensaba comprar el inmueble y al ver que gravita un embargo, ya no lo hago. O me lo pretende vender una sola persona y constituye una copropiedad y no están los otros copropietarios. O peor aún, ni siquiera está inscrito, no está matriculado. Mejor no me meto en problemas. Ese es el efecto erga omnes y su importancia, que toda la información de los bienes matriculados en el registro es ostensible frente a terceros. Así surgió, como consecuencia de las leyes de reforma y con el mandato del Benemérito de las Américas, el gran registro público de la propiedad, que es el antecedente más remoto ya de esta figura que comentamos. Pasamos al siguiente, de favor. Bien. Aquí también resulta importante destacar que el registro como entidad administrativa cuenta con diversos procedimientos, ya sea para anotar o para cancelar los registros, o a partir de las solicitudes de notarios públicos o bien de las órdenes de autoridad, como puede ser una orden judicial, lo cual genera el pago de los derechos correspondientes. En alguna ocasión que di una plática similar a esta, cuando yo les hice un cuestionamiento a los asistentes, esa no fue virtual, fue presencial, yo hablaba de la importancia de conocer estos procedimientos y uno de los asistentes dice: ¿para qué? Mejor contrato al gestor, él me saca todo. No pensemos en el gestor, pensemos en hacerlo nosotros mismos. Voy a inscribir un embargo, por ejemplo, el juez me da el oficio que contiene la orden,
me da copias certificadas de la diligencia de embargo, pero ya quedará en mí ingresar el oficio, estar pendiente de la calificación, hacer el pago de los derechos correspondientes, ver el resultado de la calificación, si procedió o no procedió ello. Hay que conocer esos procedimientos, no nada más es ir a consultar cómo se anota un embargo, cómo se anota una hipoteca, cómo se cancela esto, cómo puedo pedir copias certificadas del asiento registral. Todo ello es entonces importante y es lo que queremos que nos deje de verdad esta plática, hacia dónde se dirige todo ello, sea a partir de lo que haga el notario o de las órdenes de autoridad, y saber que todo genera un pago de derechos que está perfectamente tabulado en la ley del registro público de la propiedad. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Perdón, ahorita un poquito de fallas en la voz, perdón. Bien. Y aquí planteamos nosotros un concepto de derecho registral a partir de estos comentarios que hemos realizado, como conjunto de principios y normas que regula la tutela de ciertas situaciones jurídicas subjetivas a través de un recurso de técnica jurídica consistente en la publicidad, organizada en forma institucional, que produce diversos y determinados efectos jurídicos sustantivos. De una tramitología, por llamarlo de alguna manera, hablamos de estos efectos jurídicos sustantivos. Hablamos también aquí de normas y principios que regulan esta tutela de ciertas situaciones subjetivas a través de un recurso de técnica jurídica. Es decir, hay procedimientos, hay un camino, hay que conocerlo. Por eso, en mi perspectiva, debe contemplarse un derecho registral, como hay también un derecho inmobiliario, y que son imprescindibles en el ejercicio de diversas funciones, no solo del profesional del medio inmobiliario, también del abogado, por nuestros planteamientos que hacemos a partir de este tipo de operaciones. Por ejemplo, la acción negatoria, por la cual demando la cancelación o reducción de un gravamen. Ya gané, obtuve una sentencia favorable, pero ahora hay que llevar a cabo el procedimiento administrativo en el registro para que se cancele el gravamen o para que se haga la reducción correspondiente. Ay, oye, pero ya te dije, pues para eso está el gestor, prefiero pagarle al gestor. Sin menospreciar la actividad del gestor, pues tenemos que saberlo hacer nosotros, como abogados o como profesionales inmobiliarios. Eso es una gran realidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, ¿y cuál sería el objeto de este derecho registral o cuál es el objeto? Este objeto consiste en fortalecer la seguridad jurídica en el tráfico de inmuebles. Y a lo mejor se oye medio drástico, el tráfico de inmuebles. Esta finalidad la logra el derecho registral dando efectos a los asientos de los registros referentes ya sea a la constitución, a la transmisión, a la modificación o a la extinción de los derechos reales sobre los bienes inmuebles, todo lo cual se lleva a cabo a través de los procedimientos de calificación registral. Ese procedimiento interno que coordina el registrador y el personal a su cargo, donde se califica ese acto que se pretende inscribir o anotar y que tiene como resultado una determinación. Es entonces todo un procedimiento. Por eso hablamos de este objeto del derecho registral. Pasamos a la siguiente, de favor. Bien, y a partir de ello también, y fue objeto de nuestra plática pasada, del jueves pasado, pero lo volvemos a traer a colación,
el régimen de propiedad en condominio que surge precisamente a partir de este derecho real de propiedad, en específico de copropiedad. Al constituirse este régimen ante notario público, se van a establecer en el mismo las unidades de propiedad privativa que lo van a conformar. Es decir, el departamento, por ejemplo, es mi unidad de propiedad privativa. Y el porcentaje de copropiedad respecto de los elementos comunes, el pasillo, las escaleras, el área de acceso, todo ello. De conformidad con la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México o las leyes equivalentes que manejan todas y cada una de las entidades federativas. Algo que surge también es este régimen de propiedad en condominio que se presenta sobre todo ante la escasez de la propiedad y también la necesidad de establecer la misma de manera vertical. Y también tenemos que como base legal para establecer este régimen de propiedad en condominio, el reglamento que contempla esta ley, es decir, Ley de Propiedad en Condominio, Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio, el Código Civil para la Ciudad de México referente a la copropiedad, que es un derecho real también, la escritura constitutiva del régimen de propiedad en condominio y el reglamento interno que cada condominio lleva a cabo junto con sus autoridades encargadas de dirimir controversias que surjan en ese régimen, como es la Procuraduría Social en la Ciudad de México, la Procuraduría del Colono en el Estado de México y las procuradurías equivalentes en las entidades federativas, como también autoridades judiciales y las autoridades administrativas correspondientes. Pues bien, estimados amigos, con esto damos término a esta plática que, insisto, hoy en el tema de lo que es la Jurisconsultus Noctem, la noche de jurisconsultos, pues hemos querido presentar de una manera general. Me anticipo un poquito en el comentario. Ya hay quien nos ha solicitado también una serie de pláticas, ya un taller de 4 sesiones como normalmente lo manejamos, tanto de derecho registral como de derecho inmobiliario, ser sobre todo más específicos en el tema registral. Ya lo tenemos anotado y les daremos a conocer a la brevedad cómo se va a conformar ese taller. De igual manera, vamos a continuar el día de mañana con nuestro taller denominado el juicio especial hipotecario en un sentido procesal, mañana con el tema la sentencia y los medios de impugnación en el juicio especial hipotecario. Y posteriormente, ya en lo que será el viernes, lo que es la ejecución de sentencia en el juicio especial hipotecario. De igual manera, si ya subieron su correo al chat, les haremos llegar la información del taller posterior al que comento, así como de la plática Jurisconsultus Noctem que tendremos el próximo jueves. Muchas gracias a todos de verdad por el favor de su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda, comentario o aclaración. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Miguel. En verdad, un tema padrísimo. Bueno, a mí en lo personal me gusta porque ese tipo de eventos y clientes les pueden llegar. Y luego también hasta abusan porque luego me dicen, es que usted no sabe. Y digo, no, pues más bien el que no sabe es él. Pero bueno, en fin de cuentas, ya tenemos un conocimiento más que nos acaba de dar el maestro José Miguel. Si me lo permite, vamos a ver algunas dudas que surgieron aquí en el chat que se las voy a leer a continuación. Permítanme un momento, por favor. Una persona pregunta, maestro, ¿cómo se puede realizar la venta de un cajón de estacionamiento cuando un departamento tenga asignado este? Aquí es una situación importante. ¿Por qué?
porque el cajón de estacionamiento va a tener su folio independiente de lo que es en este caso el departamento o unidad de propiedad privativa. Tan es así que hay condominios donde no todos los condóminos tienen cajón de estacionamiento o hay quien cuenta con la propiedad de dos cajones de estacionamiento. Se puede llevar a cabo la venta del mismo siempre y cuando esté escriturado y contemos nosotros precisamente con ese folio real que corresponda al cajón de estacionamiento. Gracias, maestro. Otra pregunta, maestro, ¿qué ocurre con las áreas comunes invadidas y edificadas? Comentábamos en nuestra plática del jueves pasado, esa gran problemática. Hay condóminos que indebidamente se apropian de ello. Podemos acudir primeramente a Procuraduría Social buscando esa conciliación con ese condómino y posterior a ello ejercer la acción judicial correspondiente, porque esas áreas comunes no son susceptibles de apropiación, forman parte del proindiviso que a cada condomino nos corresponde, pero sin poder ejercer un dominio pleno de manera particular sobre el mismo. Otra pregunta, maestro, ¿qué puedo hacer si inicié un juicio de prescripción, pero el juez me pide las claves catastrales de los colindantes, pero estos no cuentan con ello? Bien, manifestarlo bajo protesta de decir verdad. ¿Cuándo se piden estas claves? Cuando ejercemos nosotros la información ad perpetuam en vía de jurisdicción voluntaria, es decir, sobre inmuebles de propiedad privada, pero que no están inscritos en el registro público de la propiedad. Tendría yo que presentar una copia certificada del plano manzanero para acreditar esta parte, que no hay una clave catastral. Muchas gracias, maestro José Miguel. En este momento abro micrófonos para todos nuestros asistentes. Cedo el uso de la voz al licenciado Raúl Bolaños. Por favor, puede poner su micrófono para que pueda exponer su pregunta. Sí, profesor. Maestro José Miguel González, un gusto, la verdad, como cada noche, seguirle pues al grupo, la verdad, es un gusto, es un lujo con ustedes estar presente. Me llevó usted a mis tiempos de chavo, incursionando en el registro público, ¿no? Me mandaban de una empresa, me acuerdo, de crédito y cobranza a la cuestión corporativa, verificación de inmuebles, sociedades, poderes, sección primera, segunda, cuarta, quinta. Ya luego vino la modernidad con los folios mercantiles electrónicos. Le hablo del estado de Veracruz, ¿no? Aquí seguimos con libros, no fallan, pues ahora sí que esos no les entran virus, y si se va la luz no pasa nada. Cosa muy distinta me pasó una vez que me mandaron a Oaxaca, a Tuxtepec. Veo el libro, checo el margen, ya, pues todo está libre de gravamen. Y le digo al oficial, oiga, debo entender que todo está libre de gravamen. Dice, no, mira, ya hay como 200 libretitas de taquigrafía. Busca si ahí encuentras algo que pertenezca al libro ese, pues está grabado. Dije al banco, ¿sabes qué? Gracias. Yo a Tuxtepec, a Oaxaca, no le entro. Entonces, cosas muy importantes, dijo usted, que para tanta gente son tan sencillas, según, o que es engorroso. No, créanme que ahí hay mucho conocimiento, conocer las secciones, conocer todo lo que es la publicidad del registro público, ¿no? Y tanto criterio jurisprudencial que ha salido, que el derecho o del registro, que el registro público, perdón, no genera ningún derecho. Otros criterios que no, que sí, que el derecho que se genera en el registro público en cuanto a la traslación de dominio y cosas por el estilo. Es muy interesante el tema. Me tocó en un caso en la ciudad de Huatusco donde firma los nodos propietarios un documento, no firma la usufructuaria. Llego al final, yo le había dicho al cliente, ¿sabes qué? Voy a ganar, pero no vas a tener la propiedad porque la usufructuaria no firmó. Se armó la grande, afortunadamente me fue bien por ahí. Llega la usufructuaria y dice, espérame mi derecho del tanto. Entonces son cuestiones que usted dio muy interesantes, ¿no? Inmobiliarias, ¿qué pasa? ¿Quién cree que tiene la razón? Cuando ya hay cosas que ya están muy avanzadas, ¿no? Finalmente el colegiado me dio la razón, dijo, ¿sabes qué? Tu derecho estuvo intacto. O sea, aquí fue la liga jurídica entre acreedores, deudores y nuevos propietarios.
y no fue una venta, esto fue una adjudicación y se acabó. Tú sigues viviendo hasta que te mueras con el inmueble y se acabó. Entonces, bastante, bastante bueno. Hoy día, señor profesor, tengo yo, por ejemplo, en un arrendamiento, se da el año, caen en cartera, se negocia con el arrendador, les baja el precio al 50%, no pagan nada, se hace el requerimiento, que es donde estoy, y me surge la duda por lo que usted estaba comentando de los espacios y cosas por el estilo. Ahí, como a esta gente se le pasó el término para decirle que ya no era su intención rentar o continuar, pues ya se prorrogó. Ahora, aquí, oiga, la acción va directa, o debo de decirle al juez, vengo a que le notifiques, ya le requerí el pago de rentas, lo pagan obviamente, es un dineral. Debo decirle al juez, oye, vengo a que les notifiques que ya se acabó, o voy directamente a la acción de este señor profesor. Gracias, buenas noches. Un Al gusto. contrario, licenciado, muchas gracias por su comentario tan ilustrativo. Es decir, aquí, bueno, continúa el arrendamiento sin oposición de la parte arrendadora. Si la persona está en cumplimiento de sus obligaciones, debo de notificarle mi intención de dar por terminado el contrato. Y aquí hay una salida muy buena, porque necesito el inmueble para ocuparlo. Por ejemplo, podría ser ese el caso. Si se diera en este caso el incumplimiento, la falta de pago, entonces ya no es necesario notificar esa voluntad. El contrato se vuelve por tiempo indeterminado y yo demando en este caso la rescisión del contrato ante la falta de pago de las pensiones rentísticas, junto con lo que van a ser penalizaciones y todos los demás accesorios planteados. Sería en este caso el camino que seguiríamos cuando se pasó de ese término forzoso para las partes. Entiendo entonces que sí, en efecto, o sea, como estaba prorrogado, pues es un contrato. Lo que hago es, en las prestaciones o la acción, va a ser la rescisión de ese contrato prorrogado, las pensiones rentísticas, las pensiones convencionales, desocupación y entrega al final. Le agradezco, enormemente agradecido. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Lo que se les ofrezca en Veracruz, saben que estoy para servir, al menos aquí en la zona centro del estado, Córdoba, Veracruz. Gracias. Buenas noches, saludos muy a todos. amable. Gracias. Igualmente por acá, muchas gracias. Tenga seguro que sí vamos a ir a Veracruz, eso se lo puedo garantizar, y más a Boca del Río, que fue donde me gustó mucho. Están tardando, pasan aquí por la autopista, mínimo 1 kilo de café se llevan. Fíjense mucho, y buen café, por cierto, No se diga más, el licenciado Raúl Bolaños ya se comprometió que si pasamos por Veracruz, 1 kilo de café mínimo, en el trébol, exacto, en el trébol es precisamente. Saludos al licenciado Rolando, por favor, puede poner su micrófono y expresar su duda. Claro, gracias, maestro. Y muy agradecido por compartir conocimientos con nosotros, profesor. Oiga, fíjese que desde hace mucho tiempo tengo yo la duda de ¿qué pasa cuando hay en el Estado de México la figura del usucapión? En la Ciudad de México la figura de la prescripción positiva. Me queda duda, me sitúo en el supuesto de que ya gané, de que ya el juez dictó sentencia a mi favor como procedente la acción. Procede. Entonces, con eso yo puedo inscribir y ya soy propietario, porque, digo, me queda claro también que lo que me acredita como propietario es la escritura pública, sí. Pero la sentencia ya con eso ya puedo vender, por ejemplo, heredar, donar. Fíjese que sí, y aquí hay una situación muy específica que se da en el caso del Estado de México, donde incluso ya se contempla una vía sumaria de usucapión y jueces en esa materia, ya hay un juez virtual en ese sentido. Aquí efectivamente en los juicios de usucapión se ordena inscribir la sentencia, nunca dice se ordena protocolizar ante notario, inscríbase ante el registro, ante el IFREM, y en este caso eso hace las veces. Nosotros tenemos ahí el dominio pleno. Si queremos enajenar, obviamente entonces
el notario que lleve a cabo la operación, ya la que nosotros queremos realizar con posterioridad, tomará precisamente ese antecedente del registro. Nuestro acto no quedó escriturado, pero todo aquello que venga con posterioridad sí, porque está inscrita la sentencia que ordenó precisamente ello. Es como se viene entonces manejando. Es una inscripción directa, tenemos la constancia de esa inscripción, en este caso, la conclusión de trámite, donde el registrador le informa al juez que ha quedado debidamente inscrita de conformidad con la sentencia, y ese viene a ser nuestro título a partir del cual podemos llevar a cabo nuevos actos de dominio, traslativos de dominio. Sí, o sea, si posteriormente yo quiero vender o Sí. quiero donar o quiero heredar, ya no necesito la escritura pública. No, no, esa es la constancia suficiente que acredita su derecho de propiedad. Sé que a lo mejor uno se siente incompleto, es que me falta la escritura, pero en base a lo que establece la ley es inscribir la sentencia, y ese va a ser nuestro soporte. Perfecto. Muchas gracias y nuevamente, pues, ¿qué le digo? Pues, por compartir sus conocimientos. Gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, licenciado, muy amable. Muchas gracias, licenciado Rolando. Estas preguntas enriquecen más aún la gran conferencia del maestro José Miguel. Muchas gracias. Si alguien más tiene una duda, solo ponga el micrófono, por favor, o súbalo al chat. No olviden subir su correo electrónico, toda vez que nosotros personalmente enviamos los correos electrónicos a cada uno de ustedes, solo para que le den clic a lo que es el icono de Zoom e inmediatamente ingresan a la conferencia. Adelante, licenciado José Luis Rojas, un gusto saludarlo. Tiene el uso de la voz. Sí, gracias. No sé si me escuchen. Sí. Sí, muy bien, perfectamente. Ok. Me quedó una duda ahí. Bueno, primero le agradezco la ponencia, licenciado Miguel González. Me despejó muchas dudas, pero me queda una. Sí. Para la prescripción positiva, cuando es derivada, como dijo, no es suficiente los recibos. ¿Cuáles serían las pruebas, pues? Sí. O no procede. Aquí, ¿cuáles serían las pruebas? Aquí recordemos que el punto que nosotros tenemos que acreditar es una posesión originaria y a título de dueño. Y a partir de ello, pues acreditar que la posesión ha sido pacífica, continua, pública, de buena o incluso hasta de mala fe, pero sobre todo dirigida a esa posesión originaria y a título de dueño. ¿Por qué entré a poseer? Porque me vendieron y entré, simplemente porque entré. Y el acto que se vuelve por excelencia a título de dueño es el pago de contribuciones. Por eso es que se ha venido manejando la declaratoria sobre el impuesto de traslado de dominio, y a partir de ello el pago del impuesto predial. Cambia desde luego de una entidad federativa a otra. Hay entidades donde con solo acreditar esa detentación procede la usucapión. Hay otros jueces, sin embargo, que nos dicen, pero es que no hay ese pago de impuestos, no hay ese traslado de dominio. Entonces, es parte fundamental el traslado de dominio, los consecuentes recibos del predial a nombre de la parte que pretende usucapir. Y desde luego acreditar la causa generadora de la posesión. ¿Por qué me metí en ese sentido? Tuvimos en su oportunidad, y qué bueno que nos hace usted esta pregunta, el taller correspondiente a lo que es la usucapión, a lo que es la información ad perpetuam, a lo que son los interdictos posesorios. También ofrecemos nuevamente volver a presentar ese ciclo de pláticas, porque hay mucho de mitos y realidades en el tema de la usucapión, pero siempre es importante cuál es la causa generadora de la posesión y el acto a título de dueño para que prospere esta acción. Ok, muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga una duda? Solo ponga el micrófono, por favor, o súbalo al chat, si es tan amable. No tenemos dudas. Últimas palabras de esta conferencia, maestro, por favor.
Claro que sí, maestro Jorge, pues nuevamente agradecer el favor de su presencia, de veras que nos visiten de tantas entidades federativas, Jalisco, Durango, Coahuila, Chiapas, Morelos, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa. Quisiera no extenderme para no omitir alguna de las entidades federativas que nos visitan en cada una de nuestras pláticas. Eso es un motivo de orgullo para nosotros y de compromiso para seguir trabajando. Quintana Roo, en este caso Querétaro, Oaxaca, todas las entidades federativas. Muchas gracias de verdad a todos ustedes. Estén pendientes de nuestras siguientes pláticas. Mañana ya lo anunciábamos, el juicio especial hipotecario con la sentencia y los medios de impugnación. Ya les iremos dando a conocer después nuestros futuros talleres, nuestras pláticas, tanto de Jurisconsultus Noctem como de Bohemia Jus, con el tema Forjadores del Estado Mexicano en el 200 aniversario de nuestra independencia, y la conferencia Vampiro a cargo del maestro Jorge Gómez. Muchísimas gracias, maestro José Miguel. Les deseamos una excelente noche. Nos vemos en la próxima. Gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas Gracias. noches, Gracias a todos. Gracias, saludos. Gracias. Felicite la conferencia en los grupos de chat. Gracias. Denle clic a la página de Facebook también, por favor. Hay otros videos también ahí del maestro José Miguel, muy buenos. Pásenme, maestro, por favor, el nombre de la página, porque no lo tengo y los he buscado. Ok, ahorita lo subo al chat. ¿Puedes ver el chat? A ver. A ver, lo estoy viendo en este momento. Ok. BJ y Gómez Asociados. En esa página hay varios videos, subimos también las conferencias, subimos ahí también el tema de, ponemos en vivo la conferencia Vampiro los días sábados. Nada más que ahorita no lo pude hacer, el sábado pasado tuvimos conferencia, no lo pude llevar a cabo porque con eso de que se cambió a Meta, me cambió los iconos y ya no pude yo verificar bien ahí. Queda en vivo, pero no se queda grabado. Pero lo que sí es una conferencia muy, muy amena, la de los sábados por la noche. Sí, una vez tuve el gusto de estar con ustedes, creo que nos dieron la 1 a las 2 de la mañana, estuvo muy buena, por cierto. No, hombre, ahí el récord son las 4 de la mañana, todavía no lo no, podemos batir. hasta tanto no he llegado, pero sí, sabes, creo que estuve hasta las 2 y feria. Sí, estuvo ¿no? buena, estuvo buenísima. Muchas gracias, maestro. Estamos a la orden y cualquier cosa ahí también nos pueden encontrar, ya también tienen los correos, cualquier situación también por correo nos lo pueden hacer llegar. Y recuerden, mandamos el icono directo para que no haya fallas. Y también en los chats lo subimos. Que tengan un excelente martes. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Doy por terminada la conferencia.